Bueno, vamos a repasar los temas antes de arrancar. Sí. Tenemos un acontecimiento, no paramos de tener acontecimiento con lo que tiene que ver también con todo. fallecimiento, ¿no? Con ese Bien. deceso. Primero fue el Papa Francisco y ahora Pepe Mujica. Ahí. Las pérdidas humanas, digamos. Uno sí, y también determina un poco la realidad, ¿no? O la agenda, por lo menos, que se está llevando. Después tenemos un poco las declaraciones del nuevo Papa sobre inteligencia artificial, Sí. que me pareció, por lo menos nos pareció interesante poder destacar eso, y las últimas elecciones que tuvimos de legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Te voy a contar algo. Traté de estudiar un poco qué diferencia había entre legislador, concejal y diputado. Sí. No lo encontré, no me fue muy claro, solamente es como una nomenclatura, ¿no? Sí. Es lo más parecido a un diputado provincial, el legislador, y la verdad que es un número importante también Sí. de legisladores. En Buenos Aires igual la provincia tiene 90 diputados provinciales, Una bestialidad. una bestialidad, me parece un número Pero hay un porqué, interesante. digamos. Hay un porqué puntual de por qué se da ese fenómeno. Buenos Aires es una ciudad autónoma, a diferencia de todas las ciudades de la Argentina. Sí. Digamos, el centralismo generó eso. Una ciudad que no solamente es centralista en cuanto a los recursos, sino que también tiene coparticipación, digamos. La autonomía le dio eso, digamos, Sí. coparticipación de la nación, una ridiculez que, bueno, termina generando una política, digamos, propia y, digamos, fuerte en ese sentido, porque tenés esa cantidad, digamos, de legisladores, ya te digo, tenés una política ahí que puede, digamos, influir o no en el país. Yo diría que poco y nada, teniendo en cuenta que digamos, cada lugar, cada provincia tiene su idiosincrasia. Buenos Aires, digamos, la capital tiene la población de una... Estamos hablando de o más. la cámara baja, ¿no? No, tal cual. Tiene la misma cantidad o mucho mayor a algunas provincias en cuanto a población. O sea, tiene cierto sentido, digamos, el centralismo y esa manera, digamos, de manejarla autónomamente, pero bueno, es discutible todo eso. Bien. Bueno, un poco también a entrarnos en este Pepe Mujica, José Pepe Mujica. Repasar un poquito la historia o de dónde viene Pepe y quién era antes de convertirse en presidente de Uruguay. De Uruguay. Y un líder de Sudamérica, ¿no? No sé si a vos en lo personal te gustaba, no lo hablamos, ¿no? Pero... No, bueno, a ver, primero hay que destacar que Pepe Mujica es un referente, es un símbolo de la lucha. Sí. Y alguien al que seas y pienses lo que pienses, merece el mayor de los respetos, digamos. Particularmente yo no coincidía en lo político, no coincidía en muchas de las cuestiones, digamos, de su filosofía también. Pero la verdad es que Pepe fue un ejemplo vivo de lo que es hacer lo que se dice. Hacer lo que se dice. Uruguay tiene, digamos, una particularidad atípica, digamos, a la región, que es la población, los recursos, y yo creo que muchas de las cosas que se pregonaron y que se llevaron adelante en Uruguay no se pueden llevar adelante acá, por ejemplo, digamos, sin ir tan lejos. Pero, ya te digo, me parece que fue... ¿Por qué? Porque es más chico, porque es más... Porque es más chico, tiene una población de 3 millones y pico, no sé si casi 4. Los recursos energéticos y naturales son menores, mucho menores. Hay mucha ganadería, por ejemplo, por un lado. Y por otro lado, digamos, destaco que me parece que Pepe... Uruguay se divide por departamentos, Claro, no tiene provincias. no. Y Claro, tiene, en vez de intendentes, tiene alcaldes. sí, Y en vez de gobernadores, tiene alcaldes. Tal Que cual. son como
manejan un poco más de localidades, de municipios. Sí. Tienen municipios, tienen intendentes, pero tienen alcalde, no tienen gobernadores. Total. Yo, digamos, bueno, toda esa cuestión, digamos, de distancia, de extensión y de recursos, ya te digo, genera otra posibilidad en la puesta en marcha de determinadas políticas. Yo creo que Pepe Mujica fue un ejemplo real del progresismo, tal vez en el mundo, real. No, digamos, el pseudo progresismo que existe en Argentina, en Europa. Otra cosa que te quiero aclarar, Sí. otro dato. No tiene provincia, tiene departamentos. Por eso tiene alcaldes y no tiene gobernadores. Tiene cual. departamentos con localidades. Tal Y cual. los alcaldes son lo más parecidos a un senadores departamentales, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que te decía es que, por ejemplo, Uruguay tiene otro ritmo de vida, otra idiosincrasia. Una de las cuestiones, digamos, que se llevó adelante, que también es discutible, no creo que sea el momento para discutirlo, pero la legalización, digamos, del consumo de marihuana, lo maneja el Estado, digamos, en un espacio chico como Uruguay es manejable y es incluso favorable para la economía local, que creo que no es el caso de los demás países, digamos. Es una discusión, digamos, bastante compleja. En ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, pero insisto en que un tipo como Pepe, que nació en la pobreza, en una historia familiar, digamos, dura, porque se le muere el padre de joven, tener que trabajar de joven, tener que bancar un poco también con el resto de la familia, después, digamos, incurrir en la política y ser un preso político, muchos años torturado, sobrevivir a eso y tener, digamos, más allá de todo eso, una cabeza positiva, porque la verdad es que imagino que padecer todo eso te genera, digamos, una destrucción psicológica. Bueno, algunas cosas le deben haber quedado, pero la mayoría de las cosas que le quedaron fueron positivas. Y repito, te guste o no, coincidas o no en lo ideológico, hay que respetarlo. Y eso lo digo para los libertarios cabeza de maní, de termo que realmente lo han matado. Dijeron cosas terribles y la verdad es que tienen que parar un poco con esa estupidez. Tienen que parar porque Pepe Mujica es un tipo a respetar, te guste o no, coincidas o no. Yo creo que por parte de los libertarios esa agresión está un poco digitada, como que forzada también. Ni ellos, ni los toca Pepe Mujica, ni los molesta. Después de todo esto, de toda esta, ya te digo, de toda esta puesta en escena, se impone la realidad. La realidad se impone con la economía, se impone con la idiosincrasia de un pueblo. No se sostienen, digamos, las cosas que no son propias, no se sostienen. En ningún lugar del mundo pasa eso. Bueno, yo te interrumpí, vos dijiste que los libertarios deberían parar con esto de agredir a Pepe Mujica y esas cosas. Claro, en realidad tienen que parar con todo, o sea, con toda la agresión. Digamos, yo, por ejemplo, vi, una vez fue en el debate, creo que fue, previo a las elecciones en Buenos Aires, a uno de los Caputo, medio amedrentar de alguna manera o generando un símbolo mafioso con un periodista. No soy un defensor acérrimo del periodismo, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿y cómo se lo permiten? Digo, un comemoco como ese. La verdad es que, ¿qué te parece, loco? Nosotros que somos laburantes, digamos, que te venga un pibe de eso, y es medio raro, qué sé yo. ¿Es muy chocante para vos eso? Yo, tío, a mí no me parece chocante, digamos, porque la realidad es cruda, pero que se permita eso sí es chocante. Que se permita eso sí, porque está, a ver, tenemos congresos, tenemos funcionarios que te representan y nadie dice nada. Me parece que, qué sé yo, es mucho. Demasiado, digamos, lugar se le da a un pibe que, ya te digo, se come los mocos. Bueno, ahora está encargado de un organismo importante, digamos. Está en Sí, me parece que demasiada tarea se le dio. Demasiado importante. Pero bueno, estamos también en manos de unos muchachos, digamos, bastante particulares, digamos, a nivel... Él después declaró, después de hacerse el malo con el fotógrafo, Sí. después de hacer ese gesto como diciendo te voy a hacer desaparecer, una cosa así. Es grave lo que hizo.
Gravísimo. con los antecedentes que tenemos acá, ¿no? Tal cual. Dijo, no, yo me quería fijar cómo había salido en la foto, le quería preguntar cómo había salido en la foto. Sí. O sea, después recula, digamos. Sí. Hace eso y recula. Reculó porque hay cierto, digamos, hay cierto rechazo. Gracias a Dios. Por supuesto. Por suerte, digamos, hubo de algunos sectores, digamos. Yo creo que de la política poco, tal vez de los medios, sí hubo una especie de, digamos, respuesta. Pero tiene que ser mayor, digamos, ese repudio. Tiene que pasar a otra cosa. Digamos, no puede venir un tipo a hacer lo que se le canta a las pelotas. O sea, me parece que ya es mucho, es mucho. Pero viene acompañado un poco también con la agresión que promulga, digamos, también, por ejemplo, el presidente. El presidente te dice, se está odiando poco al periodismo o a los medios. Y la verdad es que, ya te digo, yo no soy un defensor firme, digamos, de los medios, porque la verdad es que los medios generan opinión, generan, digamos, idea en la sociedad y muchas veces, digamos, manipulan a la sociedad. Ahora, no da para sumarle violencia, porque esto no termina bien así. Esto no termina bien así. Yo creo que hay una cuestión ahí que nosotros ignoramos, que yo por lo menos no lo ignoro, pero digamos, sí puede pasarme por alto, que es esto del contenido que se genera, que se consume y se retroalimenta dentro de los foros. Y nosotros no entramos ahí, digamos, yo no lo consumo, vos tampoco. Bueno, pues sé porque te lo pregunté. Sí. Y el tema y lo que pasa en los foros y el lenguaje en el que se habla, y es donde quizás un territorio donde Milei y Moreno, mirá lo que te digo, Moreno también está muy en auge dentro de esos foros. Es donde se inventan algunas palabras, algunas expresiones, formas de hablar, códigos. Tal cual. Y hay una batalla cultural que nosotros ni siquiera entramos y no sabemos lo que se viene. Es como el se viene gordo, ¿no? Es como una ola de ideas y de forma de debatir y de ver cómo realmente están pensando estas personas y cómo forman ideas esa gente. Es muy sorprendente lo que se habla y lo que se dice ahí y la crueldad que se maneja ahí adentro de esos foros, y aparte cómo se debate con la agresividad de la violencia que se debate ahí adentro. No pasa la discusión por Instagram o por Twitter, ni siquiera por Twitter. En Twitter ya viene más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, esos medios. Digerida. Está bien, Seba, pero a ver, esos medios, por ejemplo. Pero arrancan en esos foros. No, está bien, pero lo que voy es que hay cosas que te exponen. Yo creo que estos topos hacen toda esa, digamos, discusión violenta y profunda en lugares más ocultos. Y creo que puede tener un límite eso, porque cuando vos salís y hablás con la sociedad, la que no está, digamos, metida en ese submundo, pasa por otro lado. La realidad del argentino, hablale a un tipo que está laburando en la pampa profunda, en los campos, si entiende algo de eso o está metido en eso. Y no estoy hablando de un tipo, estoy hablando de una población que hace eso. O sea, bueno, pero es lo que viene y va a quedar. No lo sé. Yo sí estoy seguro, estoy casi seguro que va a ser un lenguaje de la mayoría. Digamos, lo demás va a empezar a morir. Porque, porque es la ley de la vida. Yo pienso en eso. Es la ley de la vida. Que se van siendo los que pensaban de una manera y empiezan a aparecer los nuevos. Ahora. Nuevos métodos. Sí, está bueno. No nuevos pensamientos. El pensamiento, de hecho, son re arcaicos algunos comentarios que yo veo en esos foros. Son pensamientos súper antiguos y cosas que ya cuestiones que ya habíamos, batallas que ya habíamos ganado, logros que ya habíamos obtenido, porque hay ciertos equilibrios. Tal cual. Y se vuelve para atrás mal, ¿no sabes? Las cosas que dicen y los pensamientos de los pibes, cómo hablan y la agresión que hay. La agresión me llama mucho la atención. Muy agresivo. Por eso te digo, lo que llega a Twitter ya viene muy digerido. Lo que pasa en esos foros es para mí lo que va a ser el lenguaje del futuro. De la forma de hablar, el pensamiento del futuro. Es lo que viene. Pero yo lo que te digo es, ¿y cómo lo bancas eso? O sea, ¿con qué parte del cuerpo lo bancas? Digo, porque hablar es gratuito, chatear es gratuito, bueno, tenés que acceder, obviamente, pero me refiero a que todo ese clima se genera en un lugar donde, ya te digo, donde no pones el cuerpo.
¿Y después cómo haces cuando tenés que poner el cuerpo? Yo no sé después hasta dónde va a llegar eso, a eso me refiero. Ahora, vos decís que eso empuja un poco a a ver, no sé si a la idea, pero por lo menos a la manera de actuar de las personas, al resto de la población. O sea, ¿cómo influye eso? Porque yo, insisto, eso es una discusión o cosas que se generan atrás de una computadora. Esos muchachos dieron, a ver, los que están, por ejemplo, transmitiendo mensajes de odio constantemente, en la calle no los ves nunca. Y si los ves caminando rapidito, porque saben que pueden tener problemas. O sea, que no se paran a enfrentar lo que dicen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero son formadores de opinión, no dejan de ser formadores de opinión. Sí. Y en la calle, ¿cuándo nos paramos a discutir o a hablar ahora? Cada vez menos pasa eso. Cada vez menos nos reunimos para discutir o debatir. Y el Meet, el Zoom, bien, y todas esas cuestiones también. Es cierto, bueno, en ese sentido coincido, es cierto, digamos, que el sistema está logrando que cada vez nos distanciemos más de los demás, que salgamos afuera y un montón de cosas que sí, que le suman mucho a toda esa temática, digamos. Se complica. Y sí. Pero por eso te digo, hay que estar atento a lo que pasa ahí adentro, o por lo menos el que quiere saber, es un focus group sin hacer preguntas ni nada. Vos te ponés ahí, ves una foto de alguien y opinan de agenda actual o instalan cosas en la agenda. Sí. Instalan cosas en la agenda. Y algunos hay mucho libertario que ahí, como son anónimos, destrozan a mismos libertarios que son, a Marra lo han destrozado en esos foros. A un propio. Te destrozan, sí. No te dejan, ya no se come ninguna. Igual yo te soy sincero, trato de analizarlo, digamos, sin pensar en los libertarios. Tal vez ellos son los que más tomaron esa bandera, pero me parece que sí, puede ser que haya una nueva camada, una nueva generación de chicos que actúa distinto, que tiene esta manera de transmitir su idea, corre la violencia, sino con un léxico distinto y todo eso. Y que nosotros muchas veces lo desconocemos. Sí, aparte no puede tener 1000 aplicaciones descargadas en el teléfono. No, pero además nosotros digamos, estamos en la etapa en la que estamos haciendo. Ellos están recién formándose, desarrollándose y tratando de salir. Creo que una de las cuestiones, digamos, que genera eso es justamente esa coraza que uno se arma para salir al mundo en la adolescencia. Bueno, me parece que hay cosas que el sistema en general mundial digamos, penetró negativamente, porque si se esconden atrás de una computadora y te fenestran y te desean los peores males de esa manera, y bueno, algo no está funcionando, algo no está saliendo bien. Bueno, para preguntarte un poco de dónde venía Pepe. Quiero cerrar con Pepe. Sí. ¿Y de dónde venía y a dónde? Ya después nos metemos a hablar del Papa, si querés, el Papa, sí, nuevo Papa, sí, que es León. Sí. 14, ¿no? 14. ¿De dónde venía Pepe Mujica y qué pasaba con ese Pepe? ¿Cambió o no cambió su forma de pensar? Cortito, digamos, Pepe, ya te digo, nació en un seno humilde, de campesinado. Uruguay no tiene mucho, tiene mucha ganadería y agricultura. De hecho, eso es lo que más o menos banca Uruguay. Y bueno, y algunas cosas, digamos, que se fueron sumando. Y la cuestión es que él viene de eso. Después, digamos, empieza a formarse intelectual y políticamente, empieza a militar en una especie en una agrupación que se llama los Tupamaru, que tiene que ver con el Tupamaru, el Tupac Amaru, digamos, que fue sacrificado. Perú. Claro, que fue sacrificado y que bueno, acá también tiene algunas agrupaciones. Por 4 caballos. Tal cual, una historia tremenda. La verdad que yo admiro eso, digamos, me parece muy interesante. Pero bueno, la cuestión es que... ¿La sabés la historia? Más o menos, sí. ¿Cómo fue que cayó el tipo que quedó ahí? No, el tipo empezó a generar una revolución. Lo empezaron a bancar, digamos, bastante, digamos, lo resumo rápidamente, ¿no? ¿Inca era? ¿Eh? ¿Era un Inca? Claro, pero ya estaba formado también, digamos, no era solamente un Inca cualquiera. La cuestión es que en un momento medio que lo entregan y bueno, termina... Un cráneo era el tipo. Sí, no, pero aparte un tipo que sabía, digamos, organizar a esa masa para la revolución, que eso era lo que más le hizo cagar en las patas y a los españoles. Claro, a los españoles de ese momento.
y finalmente lo sacrifican de la peor manera frente a todo el mundo y los pedazos los desparramaron. O sea, fue una especie de ejemplo de lo que no había que hacer, de lo que no había que hacer para levantarse, ¿no? Bueno, eso se Para que usa. quede bien clarito que... Por supuesto, sí. Eran los métodos que usaban, digamos, para amedrentar a la población. Claro. Si vos te pones a pensar, se habla mucho, digamos, hablando de estos foros, qué sé yo, se habla de violencia. Claro, eso era... Y a veces te dicen cosas así también, hay que ejecutarlo en una plaza, qué sé yo. No sé. Sí, dicen cosas. Bueno, volvamos a Pepe, ¿no? Sí, bueno, y Pepe, bueno, la cuestión es que él militaba en ese espacio. Empezó a generar, digamos, como cierto ruido, digamos, porque Uruguay, previamente, digamos, al movimiento que armaron, Sí. era un país bastante injusto, desigual, con un problema, digamos, de corrupción de justicia, de corrupción política. No digo que no lo haya, que no haya ahora. Incluso algunos problemas tuvo también con Pepe, pero la verdad es que eso mejoró muchísimo con todo ese espacio y momento, digamos, que lo rodeó. Pero además porque Pepe también en ese contexto se rodeó de algunos presidentes en Latinoamérica donde generaron un movimiento que le generó prosperidad a la región. Y bueno, pasa, digamos, de esa agrupación pasa Habló mal a de caer Cristina detenido. en su momento, habló mal. Sí, esas son las cosas que yo... No, pero no solamente Argentina. De Cristina. De Cristina y de los argentinos. Varias veces habló. Porque con Néstor estaba bien, pero con Cristina... No, en realidad, a ver, no quiero entrar en esa parte, porque, ¿sabes por qué? Porque ahora me van a odiar los progres por esto. No, pero yo lo vi, digo, mirá. La verdad es que yo eso no se lo banqué ni de casualidad, porque él no tiene ni idea de cómo somos los argentinos. Y habló de los argentinos. Es como que yo me pongo a hablar de los uruguayos. La verdad que yo Dijo la respeto. vieja, la vieja. No, por eso ya te digo, habló de Cristina y de los argentinos. Y es cierto, la vieja chota esa, dijo. Sí, la verdad que... Qué raro él hablando así aparte. Es que somos humanos, tampoco somos perfectos. O sea, que haya sido un viejito austero, y eso no significa que haya sido Jesús, digamos, pero bueno, digamos, a ver. ¿Ves cómo te sale a vos también? En la revolución, salía con fierro, digamos, no es que salía, como Jesús a poner la dos. No, por eso te digo, él era un guerrillero. Era un guerrillero. ¿Está mal dicho? ¿Está bien dicho? Guerrillero. No, era un guerrillero. A eso quería llegar, digamos. ¿Era guerrillero él? En la agrupación de la Tupac Amaru terminó siendo guerrillero. Y estuvo preso. Y estuvo preso un montón de años. Sale, él un poco, digamos, se dedica a su vida en su campo ahí, en su lugar. Y después de eso se empieza a rearmar toda esa agrupación con los referentes y cuadros que tenían ellos antiguamente y empezaron a darle forma y en un momento se inserta en la política como ministro te iba a decir de Hacienda o algo así, no recuerdo el nombre exacto que tenía. Y ahí empieza su vida política, digamos. La verdad que eso es un caso también muy extraño, digamos. Después de estar tanto tiempo preso. Es raro. Ya un tipo grande. Como ¿viste? Escala. Claro, no. Pero ya tiene un tipo grande, sin carrera, digamos. A ver, no quiero menospreciar, digamos, la carrera de algunos políticos, pero la verdad es que muchas veces el chamullo de la carrera del político, eso tiene, digamos, también que ver con una cuestión liberal. Pero, sí, entiendo. Claro, pero el tipo llega siendo grande a la política y de ser ministro a los 2 años es presidente. O sea, es impresionante. Y así todo... Por una cuestión también carismática, ¿no? Que él logra ser presidente. Yo creo que a él le toca eso porque ya tenía, digamos, cualidades de líder. No el líder que atropella, no esos líderes que te cautivan, tal vez, me refiero primariamente, ¿no? Porque vos tenés que pensar que primero tenés que cautivar a la población para que te elija. El tipo cambia su discurso, él tiene un discurso bien revolucionario y lo cambia a algo más moderado para captar a los sectores, porque Uruguay, no te voy a decir que es una clase media, pero es más algo así, ¿viste? Tipo burgués, o sea, son unos tipos, digamos... con otra idiosincrasia. Y el tipo tiene que un poco bajar los decibeles discursivos para poder conquistarlos. Y los conquista.
Entonces se los gana y termina llegando. Y en poco tiempo, porque él tuvo un mandato, generó, digamos, grandes cambios. Y generó, ya te digo, políticas de progresistas Sí. que sí las pudo llevar a cabo en ese contexto, en un país, digamos, con una idiosincrasia y con una población, digamos, y también sus cuestiones geográficas, ¿no? Bien. Después, bueno, ya te digo, que se discutirán si se pueden aplicarlo en otros lugares. Bueno, gran promotor de la austeridad y del tiempo y de la salud y de estar con la familia. Eso es un mensaje que realmente quedó y a mí me hizo mella, por ejemplo. Sí, totalmente. Ese Es uno de los ejemplos, digamos, que van a quedar. Un tipo que vivió austeramente, que lo promulgó, habló mucho de eso y que, repito, terminó muriendo así. O sea, porque él hablaba de que la riqueza eran otras cosas, no la riqueza material. Él decía, por ejemplo, que si no sos feliz con poco, mucho menos que tampoco ibas a ser feliz con mucho. Quería hablar de Papa Francisco y su mensaje, su pronunciación sobre la inteligencia artificial, hablar de esta realidad y de esto que está pasando. Sí. Después, cuando vayamos pasando al tercer tema, que eran las elecciones del domingo, también tenemos que hablar de inteligencia artificial, de ese episodio que tuvo Macri con Milei, pero primero hablemos un poco de Papa Francisco. Mirá qué fusión. De León XIV, que se pronunció sobre inteligencia artificial. Sí, en realidad, primero, digamos, pensar que nosotros la última vez que hablamos fue cuando recién asumía, y no sabíamos prácticamente cómo era. Después, digamos, nos enteramos, bueno, en el momento un poco lo investigamos, pero después nos enteramos de que eligió ser León XIV, alguien que precede a León XIII. León XIII fue el que inició la doctrina social de la Iglesia. León XIII, en su momento, de alguna manera se pronunció y se paró frente a la revolución industrial. Un hecho sumamente significativo en la humanidad. A lo que se planta es un poco a la destrucción humana, digamos, porque la mecanización muchas veces deja fuera a mucha población del sistema laboral y un montón de cosas. Bueno, yo creo que de alguna manera lo pudieron acomodar y el humano siguió, digamos... El avance sin regulación también. También. Pero ahora la desregulación está tan en bandera, tan en auge. Tal cual. Pero a lo que voy, eso siempre, digamos, es parte, digamos, de la explotación que existe, digamos, y que alguna vez, digamos, habrá que cambiar si Dios interviene, digamos. Pero porque la verdad es que el humano parece que no quiere. Pero la realidad es que León, lo que estaba, digamos, un poco interpelando en ese momento era la cuestión tecnológica, o sea, el cambio tecnológico. Y hoy el Papa León XIV, que en realidad nosotros no lo habíamos visto, no sabíamos bien qué era, es un tipo, digamos, que tiene algunas diferencias en cuanto a Francisco, porque conserva algunas cuestiones, digamos, de símbolos y demás, que Francisco las había dejado totalmente de lado. Pareciera que quiere levantar algunos símbolos, pero... Como jerarquías. Claro, no sé si jerarquías, pero por ejemplo sostener cuestiones que tienen que ver no te diría de la familia, pero dijo algunas cosas verticalismo. Claro, algunas cuestiones, digamos, que tal vez Francisco un poco medio que las rechazaba. Por ejemplo, la cuestión de las sacerdotisas. Por ejemplo, Francisco se veía abierto en ese sentido. Papa León pareciera que eso vuelve a lo conservador en ese sentido. Ahora, lo que dijo el otro día con respecto a la inteligencia artificial fue que hay que tener cuidado con el avance de esa tecnología, porque es cierto que la inteligencia artificial, más allá, digamos, del chat GPT, o ese tipo de cosas, obvio, sí. o de una pantalla que te habla, digamos, hay mucho más, digamos, atrás de todo eso. Sí. Hay un avance tremendo que también mecaniza sistemas de producción. Y si vos, digamos, dejas que eso ocupe todos los lugares en las fábricas y en el sistema de producción, y millones van a quedar afuera.
Y eso es un gran problema, porque ¿qué haces con lo que quedan afuera? ¿Asignación universal? Eso no se sostiene, no se sostiene. Los que concentran el poder lo van a sostener un tiempito y después cuánto más. Entonces, saben y ya se anticipa, creo que es muy acertado lo que dice, ¿Qué opinás de la asignación universal? que es una basura. ¿Por qué? Porque ya lo charlamos un poco la vez anterior, porque hay que trabajar, digamos. No pienso que el trabajo dignifica por el esfuerzo, sino por la capacidad, digamos, o la demostración de capacidad que tenemos de hacer cosas, digamos. Nosotros nos realizamos, y puede ser el laburo que quieras, o sea, me parece que uno tiene que encontrar en lo posible el laburo que le gusta. Y hacerlo, digamos, cuando uno lo hace y siente, digamos, que produce, más allá de lo que haga, puede ser periodista, puede ser un fabricante de algo o lo que sea, o docente. ¿No es casi como volver al socialismo un poco lo de la asignación universal? Ganar todo lo mismo. Yo creo que lo de la asignación sueldo. universal destruye la posibilidad de ascenso social. Eso genera que vos no puedas ser más que eso. En cambio vos, por ejemplo, cuando sos productor de lo que sea, y no hablo de productor como ya te digo, como un capitalista, digamos, avasallante, que es lo que está pasando hoy, sino como un productor de lo que sea, ya te digo, de medios de comunicación, lo que sea. Cuando vos producís, generás, digamos, en vos mismo, digamos, una satisfacción, digamos. Sí. Pero vos me habías preguntado otra cosa recién. Ahí me fui por... Sí, es como medio volver al socialismo, ¿no? De todos cobrando lo mismo. Iba eso, justamente. ¿Cómo es? Se acaba el capitalismo. La asignación universal que se llama de otra manera, en realidad, no me puedo acordar. Totalmente. Equipara, digamos, para abajo a todos. Todos van a cobrar esto y vos con esa plata vas a vivir a ese nivel. En cambio, cuando vos laburás un poco más que el resto, lo manejás digamos, si funcionara el capitalismo, ¿no? Hablamos, digamos, en ese capitalismo que funciona. Sí, que funcione y que además es relativamente humano, digamos, que no es tan explotador. Ahora, cuando eso funciona, si vos decidís exceder, digamos, un poco las horas, digamos, en las que trabajás diariamente, que pueden ser 6 o 8, decís, bueno, hago 2 más porque quiero comprarme tal cosita. Vos manejás eso y ese excedente te vuelve. Ahora, cuando vos te dan una renta, no hay excedente. ¿Y ese excedente quién se lo queda? La discusión es clarísima. Okay. Es un gran problema eso. Okay. Es una basura. Bueno, volvamos. Y sí. Determinante. Dani, volvamos a este. Estamos con León. Sí. 13. Sí. Y se le planta a la revolución. ¿Qué dijo ahora el Papa León XIV sobre inteligencia artificial? No recuerdo la frase exacta, pero dijo algo que tiene que ver con esto, aunque hay que tener cuidado con el avance de la tecnología y cómo la aplicamos, que es algo que no solamente la dijo León XIV, sino la dijeron otros líderes, como por ejemplo Putin y otros presidentes del mundo, se han pronunciado no sé si en contra, pero sí por lo menos destacando que hay que tener cuidado porque puede generar, digamos, daños sociales en un sistema donde no producir deja mucho afuera. Incluso yo lo que estoy esperando y lo que quiero ver es qué va a pasar, por ejemplo, con Trump en este sentido, porque los propulsores, digamos, de todo esto son los estadounidenses. Ahora, y más estos tipos como Elon Musk y todos estos muñecos, digamos. Pero Trump, que viene con otra impronta, y no sé, quiero ver cómo lo toma y de qué manera, digamos, lo maneja. Bueno, hablando un poco de las elecciones del domingo pasado, Sí. ¿no? La repercusión que hubo y cómo se acomodó ahora, ¿no? Todo la realidad política y lo que se hablaba antes y lo que se habla después. Y realmente tiene un efecto esta elección de legisladores y este triunfo, entre comillas, de Adorni. Para mí no fue un triunfo. En lo personal, yo te digo, no, para mí no triunfó, por más que haya sacado ese 30%, lo dice, es un 30%, no es ni un 70 ni un 60. Sí. Si hubiese sacado un 60, para mí, yo ahí ya te digo, sí, es un triunfo. Sí. Pero sacó el 30. Bien. Si sacó el 30, hay un 60 que no te quiere. Bueno, acá hay o un
Un 70 Entiendo. Bueno, Para mí un 70 no te quiere. ahora desglosamos eso. Pero para mí no fue un triunfo y a Santoro le fue muy bien en ese sentido. A mí Santoro me sorprendió, te digo la verdad. No sé, a ver, sí, qué sé yo. Yo lo que no entiendo es qué es Santoro, digamos. Más allá de que sabemos que es, digamos, un tipo... Alfonsinista, dijo. No, sí, digamos, ideológicamente sabemos que es un masón, alfonsinista, un montón de cosas, digamos, a ver, pero llevada ahí a esta situación, esta circunstancia, digamos, hace la B, la verdad es que también tiene lógica por qué no lo acompañaron algunos sectores del peronismo real. Creo, digamos, que se vendió tanto el discurso de son ellos o nosotros, digamos, que terminan acompañando... Me da risa. Es lo que pienso y lo que siento. Y de hecho es la realidad, pero no importa. Yo lo que te iba a decir es que hay que volver un poquito más atrás. No empezó, digamos, acá. La cuestión de las elecciones empieza en Santa Fe. La cuestión de las elecciones empieza en Santa Fe. Creo que el primer dato relevante de las elecciones desde Santa Fe, pasando por el norte hasta acá, sí, es el ausentismo. Hay un gran ausentismo en las elecciones y eso es un dato tremendo, porque Argentina tiene buen nivel de votantes, tiene buen nivel y viene bajando estrepitosamente. Eso es un mensaje, no claro, digamos, porque tenga claro el que mensaje. No tiene que pasar sí por alto. Por supuesto, es un mensaje que no puede pasar por alto. Ahora, con respecto, digamos, a la legislativa, el mensaje para mí, y que creo que es lo que venían haciendo previo a la elección, Sí. en primer lugar ganó Adorni, te guste o no, ganó. ¿Y sabes qué? Pero no solamente ganó Adorni. Ese número no te da la cuenta para... En primer lugar. Sí, está bien, ganó Adorni, pero no es un triunfo de Milei eso para mí. No, está bien, pero... Porque el 30% no te quiere, el 70% no te quiere, eso es lo que da cuenta hago yo. No importa. Y no ganás con el 70%. Ellos entendieron, digamos, que hoy pueden gobernar con minorías. Y me parece que eso puede ser un fenómeno también mundial. Bueno, eso está ahora. Porque de hecho ya te digo, he visto cosas en el mundo que son similares. Ahora, ellos querían generar algo. Y lo que quisieron generar fue una sensación. La sensación de triunfo la generaron. Adorni, o Cadorni, o Pavorni, no importa cómo se llama. No importa quién es. Puede ser también Karina. No importa. La cuestión es que la Libertad Avanza instaló la idea de que ganaron. Y no solamente en la capital. En el norte, bueno, en Santa Fe no, pero nadie, digamos, que analiza política se puede hacer el tonto de que en Santa Fe tampoco le fue tan mal, digamos. No le fue tan mal. No, hay localidades que sorprendió, porque aparte esto fue como más municipalista, entonces no, bueno, el departamental constituyente le fue bien. Tal cual. Le ganó a un candidato, un outsider, a un candidato que ya era outsider, pero estamos hablando de Pedro Oliari y Ciro Seiza, ya era senador y por el departamento de Rosario, y el departamental constituyente ganó Pedro Oliari. Tal cual, y era un outsider. Y eso es un triunfo. Y después en diferentes municipalidades, a algunas les fue muy bien y a algunos no les fue tan bien, pero se está poniendo violeta la cosa. Igual, digamos, no soy de los justamente de los centralistas, digamos, de los que tienen esa visión. Pero la realidad es que vos tenés que observar lo que pasa en los epicentros, en los lugares más grandes, digamos. O sea, en Rosario, la Libertad Avanza medio que se impuso. En Capital, la Libertad Avanza. Eso es lo que uno tiene que observar. Porque, por ejemplo, cuando vos desglosás la elección en el norte, por ejemplo, ganaron tal vez ellos como en cuanto a las cuestiones de gobernación, pero para legisladores metieron más los demás. Entonces, si vos la analizás de esa manera, sí, quién ganó y quién perdió es más complejo. Ahora, en el título quedó adelante la Libertad Avanza. Bueno, y eso... pero hay un antecedente ahí. Claro. Las elecciones de medio término nunca fueron presagios de las elecciones presidenciales. Nunca dijeron, o sea, yo he visto ganar a Macri en 2017. ¿Cuándo fue que Macri tuvo la intermedia? No, en realidad en la 17 ya le fue mal. La intermedia. ¿La intermedia de Macri cuándo fue? La 17. ¿En la 2015? No, ahí gana. En 2017... Esa fue intermedia. La 17 fue la intermedia. Bueno, acá en Santa Fe le fue muy bien. Y después perdió presidencial. Sí.
De hecho, acá pasó que Anita Martelli le ganó por un 70% a Rolli y Rolli después terminó siendo intendente. Estoy poniendo ese ejemplo. Y el Rolli después por 70. Localista. Y después Rolli ganó por 70. 2 años después. Sí, sí, O sea, sí. no es que para. Yo no recuerdo un antecedente que eso te determine después la presidencial tampoco. Sí, No. es la sensación del título, No, del está lunes bien. a la mañana, el Está diario, bien, ganó pero- Adorni, ganó Milei, ganó Adorni, es muy importante. Está bien, pero pero- el que hace una lectura más profunda, a ver, no sé, está bien, capaz que vos decís con 30% ya le alcanza para ser presidente. Y es lo que logró. Y bueno. Ser presidente con 30% de un núcleo duro que creo que es lo que está sosteniendo. Me parece que, porque de hecho, cuando vos empezás a separar, digamos, los dónde, los por qué, los habilitados y demás, Buenos Aires tenía como 2,5 millones, 3 millones para votar. 500.000 habilitados eran extranjeros. El 45% jóvenes. No sé si me estoy equivocando el número y es más grande el de los Qué jóvenes. fenómeno, y los extranjeros votaron a Claro, Adorni. un fenómeno muy extraño, pero que se está dando en todo el mundo, digamos. Pero si ellos están pidiendo que los extranjeros tengan menos derechos y menos privilegios. No sé, o están manejando bien el aparato mediático, los extranjeros no están escuchando el mensaje o no les interesa. Son tontos. No sé si tonto. A ver, yo creo que uno muchas veces se maneja con el día a día. Yo por eso siempre digo que hacer un análisis tiene que ver más con la economía real que con la que uno maneja por arriba. Se pegan un tiro en el pie. Sí, pero hay que ver, todo eso depende, porque, por ejemplo, el otro día escuchaba un análisis que me pareció real, que tiene que ver con que los que están abajo se están pegando un tiro también en el pie. Pero ¿más abajo de qué? A veces no pueden caer más bajo, entonces ya están acostumbrados al abajo. ¿Y qué es lo que tal vez le da cierta esperanza? Que venga un loco a patear el tablero, que es lo que vino a prometer en Milei. Entonces, eso de pensar desde cierto, digamos, Claro, ¿qué pedestal, status quo- digamos, de ¿Qué intelectualidad. status quo van a perder ellos si no tienen? Claro, si ya no tienen status quo. Entonces, hay que ser un poquito más, digamos, sensible y pensar, digamos, la sociedad de otra manera, digamos. No podemos. A ver, y de hecho, este es uno de los grandes problemas que tiene la política. Se disocia de la realidad del todo. Por eso yo te nombraba el tipo que vive en la Pampa y labura el campo. O sea, el tipo está todo el día ahí y ve su realidad. No, yo no soy de los que piensa de las distintas realidades. La realidad es una, pero las situaciones, los contextos son distintos. Digamos. Todos vivimos una cosa distinta, comunicacionalmente, económicamente, incluso. Clima, todo. Total. Incluso el clima. Este extenso El país. clima también afecta a las personas, digamos. Hay estudios científicos, digamos, que te muestran por qué. Claro, digo, porque viste que, por ejemplo, hay lugares en Europa que hace mucho frío y los tipos son fríos mentalmente, fríos para actuar. Bueno, no es casualidad, todo tiene que ver. De hecho, a nosotros, por ejemplo, si hiciera constantemente calor estaríamos fastidiados todo el día. Y capaz que sí. Bueno, Capaz que afecta. sí. Y, Bueno. y lo que te decía, bueno, volviendo un poco a lo de las elecciones, es que me parece que la Libertad Avanza lo que está intentando hacer es de a poco ir construyendo lo que no existía, lo que inventaron hace 2 años, o sea, no existían. Y ahora no solamente tienen presidencia, sino que están ganando las legislativas acá, te pueden poner gobernadores. Digo, ojo, o sea, es un núcleo duro que está sosteniendo eso, que está yendo a votar. Y ese pedazo que no está yendo a votar, porque el porcentaje, digamos, normal de votantes es de un 80%, digamos, siempre va a eso, digamos. O por lo menos va, digamos, ese nivel de votantes. Porque no es que el 100% te va a votar. Ahora, que vaya el 50% es lo más significativo en años. Ellos mantienen un núcleo duro y ese núcleo duro va, porque ese núcleo duro sostiene esta idea. Sí. Y no hablo de buena o mala. Claro. Para nosotros, digamos, sí. Yo particularmente no coincido en nada hasta ahora con este gobierno, pero sí respeto, digamos, que hay no solamente, digamos, una idea atrás de todos estos chicos y demás que bancan esto, sino que hay toda una derrota atrás, hay varias cuestiones, digamos, que nos pusieron en este contexto, en este mapa. Te quiero preguntar, ¿qué opinás de Larreta y el PRO? Y la reta y el PRO. La reta, a ver, lo del PRO es. El otro día me decían, che, pero viste que ahora se muere el PRO. A ver, el PRO
como muchos, digamos, de los partidos nuevos, son momentáneos, son alas de alas. ¿Y por qué digo alas de alas? Porque el PRO fue un rejunte, digamos, de varias cosas. En realidad, el Cambiemos es un rejunte de muchas cosas, pero el PRO también, digamos, tiene un poquito de esto, un poquito, y no tiene identidad clara e histórica. Creo que una de las crisis que se generó en Argentina fue justamente que el radicalismo y el peronismo empezaron a tener alas. Cuando empezó el menemismo, el ismo, digamos, en el peronismo, y algunas cosas también que surgieron en el radicalismo, y ahí empezó, digamos, una especie de crisis política que se fue profundizando cada vez más. De hecho, ya te digo, de ahí van saliendo distintas cosas. Y lo que me parece que está pasando en este momento con respecto a la libertad y el PRO es que muchos de los que estaban en el PRO están pasando a la libertad. Por muchas cuestiones, por cuestiones, digamos, económicas y otras por ideológicas, digamos. Hay personas, digamos, que viven, no te voy a decir en la miseria, pero viven, digamos, en una situación, digamos, de no mucha comodidad, pero ideológicamente se consideran, digamos, qué sé yo, no sé, nacionalistas, pero ultranacionalistas, digamos, nacionalistas, sí, digamos, anti-extranjeros, anti un montón de cosas, digamos. Porque no quiero tampoco decir fascismo y todo eso, porque la verdad que, qué sé yo. Mucho. No es mucho en realidad. No lo está definiendo bien. No, en realidad es eso, pero me refiero que tal vez decir fascismo, digamos, son categorías que tal vez no. Porque el argentino tiene su idiosincrasia, el argentino es muy particular, claro, particular. No podemos, digamos, definirnos por las cosas de Europa. Pero, bueno, volviendo a Larreta. Larreta me parece que es un personaje como cualquiera de la política que no mueren. En la política, digamos, dar muerto por alguien. ¿Lo da por muerto vos? No, a nadie. Pero el ejemplo vivo todavía. Y sí, claro, sí. ¿Sabés cuál es? A ver, repetímelo. Gozo, ¿cómo es la Pato Bullrich? ¿Qué dijo? No por lo que dijo. Vivo. Un ejemplo no, pensé vivo. que me iban a decir cuando dijeron que el kirchnerismo estaba muerto. Y es que ¿te acordás? Feynman fue. Puede ser. No lo recuerdo, pero la verdad es que el kirchnerismo, el PRO, cualquiera de esas cosas puede morir. Lo que no va a morir es, antiguo, es lo tradicional, el peronismo o el radicalismo, por ejemplo. Ahora, el problema es para dónde fueron. Si vos sos peronista y te vas para el menemismo, te fuiste a otro lugar. Si vos sos radical, irigoyenista, digamos, el que empezó con la revolución, y te fuiste para el alfonsinismo, ya te fuiste para otro lado. Bueno, eso es lo que un poco fue pasando, tanto que esos tipos terminan en cualquier lugar. Y hablo de un lado y del otro, terminan en cualquier lugar. Con Cambiemos, o de este lado, con Frente X. Por ejemplo, yo veo el fenómeno Unidos, sí, ¿no? Que es como el PRO transformado, como una especie de radicales con socialista, con... el Frente Cívico y Progresista, digamos, algo así. Es una mezcla rara, ¿no? Total. Y como que se amalgamó bien en ese sentido, digamos, se pudo... ¿Y por qué más o menos lo mismo que el Frente Cívico y Progresista? O sea, vos tenés un sector del socialismo, digamos, que quedó ahí medio colgado, el socialismo medio también desapareciendo. No desapareciendo, como dijimos hoy, no muere nadie, pero hay cosas que se van diluyendo, partidos y espacios. Se van transformando. Y sí. Digamos, como hubo espacios que formaron al socialismo en su momento, que eran GIR, otros, digamos, grupúsculos... ¿Y por qué no pasa eso con el peronismo? Porque tiene una doctrina. Es que está pasando un poco también eso con el peronismo. A ver, ¿vos viste lo que pasó en la capital? Dicen que el candidato del peronismo era Santoro, un tipo que se define radical. Alfonsinista. Alfonsinista encima, alfonsinista. Pero... Dijo alfonsinista. No, total. Pero no solamente alfonsinista, te diría albertista también, un tipo que estaba hiper pegado a Alberto. O sea, yo creo que a veces olvidan, digamos, o piensan que la gente no va... ¿Estaba hiperpegado a Alberto o estaba hiperpegado al presidente, Dani? Porque en ese momento a veces también... No, es que, ¿sabes qué pasa? Uno muere con las botas puestas y tiene que ser leal a lo que también... Está bien, pero no es eso. A ver, cuando vos decís, y yo pienso como él, me gustan las mismas cosas que él, canto la misma canción. Me chupaba un poquito el culo para que era No, está bien, pero vos estás diciendo que pensás así. O sea, los dos son socialdemócratas, digamos, ¿no? Está bien. Sí, esa es la cuestión. Sentido, digamos. sí.
Porque ese es el problema del alfonsinismo. El alfonsinismo, digamos, terminó siendo una especie de porquería de la socialdemocracia también. Ese es el problema de la mutación del radicalismo. Porque yo, sinceramente, al radical de Irigoyen lo respeto fuerte. Ahora, todas estas porquerías que se fueron, digamos, igual que el peronismo, con el menemismo para adelante, digamos. Sí. También mutaciones, donde se meten, digamos, ideas que no tienen nada que ver. Todo eso genera, digamos, una especie, digamos, de crisis interna. En fin, bueno, sí. Bueno. Perfecto. Incluso, espérate, Sí. antes de cerrar. No, estábamos hablando de Unidos, No, que me sí. parece que Unidos es como un fenómeno, digamos, fuerte, tras la imagen de Maxi Puyaro, que está lleno de contradicciones. La otra vez escuchaba a Catalini, diputada provincial, diciendo que van a discutir, que una de las discusiones que se van a llevar adelante es la duración de los cargos dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, o de senadores departamentales que se quedan a vivir en la banca. No sé, Facha Bermúdez está hace 16 años ahí sentado. Porque son compañeros de bloque, digamos. Esa es lo que yo digo, está lleno de contradicciones Unidos. Sí. Más allá de Unidos, que están unidos y todo eso. El peronismo tenía, por ejemplo, es un Pichetto que también vive hace 40 años de ser legislador, ¿viste? O sea, ahí es mucho eso de la casta es real, pero hay diputados que están, hace años yo lo veo sentado ahí y no sé cuántos proyectos presentan. Y muchas veces ni los conoces, pero hace 30 años están ahí. No sé, del Frade ¿cuánto hace que es diputado? Total, también, un montón, sí. ¿Un montón? 20 años seguro, sí. No sé. O por lo menos que están en función. Claro. ¿Viste? Y Iván Rolli también es uno de los que manifiesta de que esto fue uno de los primeros que lo puso en discusión. ¿Cómo puede ser que estén hace tantos años en la banca de diputados, de senadores? Sí. Y el mismo frente está lleno de contradicciones. Una de las contradicciones es esa. Digo, ¿qué siente un diputado cuando otra diputada de su mismo bloque sale a decir a viva voz, vamos a discutir, o una de las banderas de campaña es la permanencia en la banca? Sí. Es algo que... O decir, digamos, después del otro lado tenés... Lo mismo. No, y después vos tenés la idea de cambiar la Constitución para que se pueda reelegir. ¿A eso te referís, por ejemplo? Claro, van a discutir eso. O sea, hay una contradicción, digamos, muy clara ahí. Ahora, yo particularmente... creo que tal vez deben ser más cortos los procesos y los mandatos, o por ejemplo las elecciones, reelecciones, por el hecho de que no funcionó. Porque si te pones a pensar, si está un tipo 40 años legislando, no me importa. Si lo hace bien, no me importa. El problema es cuando están 40 años y no cambia nada. Hermano, estás hace 40 años y solamente, digamos, buscar la manera de acomodarte para seguir, bueno, eso es un problema, porque además se genera una cultura atrás de eso también. Ahora, porque, a ver, no solamente pasó a nivel nacional con Alberto, digamos, acá, por ejemplo, en la provincia, Puyaro y en casi todos los lugares, digamos, donde gana, digamos, ese frente, están un poco arrastrados por la gran derrota de Perotti, digamos, del incompetente de Perotti, digamos, que dejó un hueco tan grande que lo llenó, digamos, fuerte ese espacio. Perotti tendría que haber hecho una reforma constitucional. No, y a lo que voy es que eso le da pie a este, digamos, sector espacio de que pueda, digamos, avanzar con estas cosas. O sea, que había que hacer una reforma, no hay duda. Y que incluso, yo también lo pongo en discusión, no digo si esté bien o mal, porque yo escucho algunas campanas que dicen, no, porque quiere ser reelecto. Y capaz que si yo estuviera en ese lugar también lo haría, digamos. No me parece tan mal, digamos, ser reelegido gobernador. Yo insisto en que el problema no es ese, sino en qué haces en ese tiempo y en ese doble mandato. Y después... No, pero lo que yo planteo es que hay tanto rejunte en ese Unidos, que es el PRO disfrazado con radicales y con socialistas, que está lleno de contradicciones. Y una me pareció esa la que te marcaba recién. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ver con la introducción que estábamos haciendo antes. Yo creo, digamos, que la política se fue liberalizando tanto y mutando tanto, y se fue liberalizando tanto, que lo que importa ahora es generar un frente y ganar.
No importa con quién, porque yo digo, hay sectores del radicalismo que son cabezas, digamos, con la idea, digamos, de la revolución del parque y sostienen esa idea y son valederas. Y después hay tipos que se van a vender con cualquiera, o sea, como lo hace el peronismo en estos frentes del kirchnerismo, por ejemplo, hoy. Hay tipos, digamos, que con tal de seguir estando, Sí. se venden como peronistas, pero ponen al frente a un tipo de izquierda. O sea, con tal de ganar cualquier cosa. Bueno, el tema que quedó pendiente fue Macri con su victimización ante un ataque por inteligencia artificial Sí. que recibe nada más y nada menos que de la Libertad Avanza, bueno, el Gordo Dam, no me acuerdo cómo se llama esa agrupación que tiene Sí, el hay Gordo un Dam. espacio ahí de pseudo comunicadores, sí. Me da risa, bueno, me da mucha risa y que haya sido la víctima Macri, como que se bajaba, ¿no? Que lo veía muy fuerte a Santoro, entonces para que no gane Santoro, muy bueno el mensaje igual, ¿no? Muy bien pensado. Le jugaron al tramposo con trampa, le dieron de su propia medicina al rey de la comunicación, por su momento Durán Barba era un crack, era un No, Durán genio. Barba sigue siendo un crack. Bueno, en su momento, ahora ya no sé si está en permanencia No, pero- trabajando con alguien acá, pero en el momento cuando llegó con toda esta comunicación de Cambiemos Sí. y toda esta humanización de candidatos con lo último, después obviamente, viste que un fenómeno genera otro fenómeno, que Sí, se cocina otro, ¿no? Este experimento que hizo Cambiemos generó este rechazo por la comunicación cercana que tenía Cambiemos y puso en protagonismo toda la comunicación que tiene Javier hoy, ¿no? La agresiva, la chocante, la ir al fuerte, la de jugar duro contra el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Algo que también descolocó un poco al peronismo, porque el peronismo cuando levantaba el dedito o era agresivo, o el kirchnerismo levantaba el dedito y era Enseguida agresivo, se lo acusa. le decían que era una vieja agresiva, violenta y no sé qué. Tal Y cual. este está re loco y nadie dice nada, ¿no? O tiene vehemencia a la hora de hablar y tiene agresividad y nadie le sale a decir, ni siquiera Viale, nadie de todos esos tibios que tiene, pero son Pensé que ibas a decir obsecuente, pero... obsecuentes, sí, son obsecuentes. Sí. No, lo Se Viale es- piensa que la gente es estúpida, cómo manejan la comunicación, cómo manejan los graphs. Por suerte ya son los menos los que se comunican por televisión. Sí. Lo de Viale el domingo fue vergonzoso. Lo de Viale el domingo fue muy vergonzoso. Lo de Viale es vergonzoso constantemente. Lo vi, lo observé, lo estudié. Es un caso, la verdad que es lastimoso lo que hace ese pibe. Y bueno, yo no sé si el padre, no me quiero meter en ese tema, pero no sé si la Lo verdad. cagaría a patada en el culo. Yo creo que sí, yo creo que Sí, sí. pero quédate tranquilo. Porque la verdad que Y mirá que estamos hablando de Viale. lo que está haciendo ese pibe, lo que está haciendo ese pibe. Y mirá que estamos hablando de Mauro Viale, que tampoco era un desastroso el ejemplo. flaco, es desastroso lo que está haciendo. No, ni hablar. Por eso Milei odia tanto el periodismo, por culpa de ese flaco como ese. Por culpa de flaco como ese, lo odia el periodismo. Sí. Después lo demás, qué sé yo, viste, también hay, pero C5N es un desastre, C5N. También un paquín de es basura. terrible lo de C5N, Sí, bueno. sí. Bueno, me Ahora, desahogué un poco, ahora. me desahogué un poco. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué pasa con Macri y esta inteligencia artificial, esta forma de este ataque? Nadie dijo, nadie hizo nada. Ni Elon Musk no borró las cosas, nadie borró nada, quedó todo. Sí, sí, bueno, eso es un poco lo que te decía hoy. Primero es extraño como nadie está bien, tal vez esa estrategia le servía a alguien y dijeron, dejémosla pasar porque esto a alguien le sirve. Incluso hablo de propio ajeno, digamos, es así. Pero me parece que ya es demasiado y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Hasta dónde se va a dejar? Ahora, me parece que no es inocente lo que está pasando. Me parece que todas esas avanzadas, digamos, de violencia, de abuso, porque eso es un abuso, digamos, no pienso para nada, digamos, como Macri. Estoy en las antípodas, pero estuvo mal, eso estuvo muy mal, porque en su momento a Menem se comió algunas causas porque se usaban mensajes subliminales. Y eso está mal. Bueno, esto es algo muy similar.
Y la verdad es que, más allá de los distraídos que puedes agarrar, usa otra estrategia, digamos. No una de ese tipo, porque ya te digo, eso va por arriba, digamos, de las posibilidades de muchos, digamos, para comunicar. Y la verdad es que campaña sucia sí hubo un montón. La verdad es que, por ejemplo, el kirchnerismo fue víctima, pero tremenda de todo eso. No digo que sean, digamos, santos, pero sí fueron víctimas, digamos, de toda esa persecución y esa campaña sucia. Y como lo son otros también, digamos, qué sé yo, hubo personajes nefastos en la historia, digamos, que mancharon. O sea, esto viene de hace rato, que en Rosario había un periodista, no es necesario decir el nombre porque todo el mundo lo sabe, que defenestraba comercios también, un tipo, digamos, sin corazón, digamos. O sea, esa metodología se viene usando el menemismo para adelante, por lo menos. Pero la cuestión es que tiene que tener un límite. Turkish. ¿El que decía Bueno, todo eso? sí. No, otro, un gordo. Ok. El Eva, listo. Monti. Bueno. No, tremendo. Sí, tremendo. sí. La cuestión es que, insisto, ¿por Sí. qué dejan avanzar eso, digamos? Yo creo que... Funcional. Es funcional, pero además, digamos, avanza en un contexto donde la sociedad está en otra. La sociedad está enajenada por los números, por su economía, enajenada, digamos, por cuestiones que tienen que ver con los cambios sociales, la ruptura de las instituciones. Por ejemplo, en el ámbito profesional, digamos, del escolar, nosotros tenemos discusiones, digamos, donde salen muchas cosas con los colegas, que tienen que ver con eso, con cómo contener, por ejemplo, a los nuevos jóvenes, digamos, en el ámbito escolar, cuando vienen con problemáticas que nosotros desconocemos, porque Claro. nos criaron y nos formaron de otra manera. Bien, ¿sabés qué te quiero preguntar antes de cerrar? Ayer Maxi habló y está poniendo en agenda Sí. un tema que la primera que lo escuché fue con Puccini, Sí. ministro de Desarrollo, que dijo, no me quiero confundir, no me quiero equivocar, quiero tratar de ser lo más riguroso posible, pero dijo, si no nos mandan ¿Con participación? si no mandan la coparticipación en tiempo y forma, nosotros no le vamos a mandar a ellos lo que se recauda acá en términos de terminales cerealeras, ¿no? Sí. ¿Quién dijo eso? En su momento lo dijo el ministro. Lo aplaudo. Fue como lo primero, fue el primer dardo que se tiraron de acá. Si es cierto, lo aplaudo. Fue el primer dardo, ¿no? Después no pasó nada, obviamente. Y ayer... Lo desaplaudo. No, bueno, después se acomodaron las cosas, pero digamos, porque bueno, se estaba discutiendo la obra pública. Pero es el tiroteo, digamos, de nación y provincias. Para mí la gran puja también tiene que ver con quién maneja la caja de la obra pública en rutas nacionales, por ejemplo. Che, déjame que nosotros metamos mano, dame el permiso, dame la posibilidad de hacernos Yo cargo creo de que la obra tiene- pública. sí. Ahí va, hay mucha plata. Sí, pero creo que tiene que ver Hay con... mucho creo que tiene que ver con Retornini. eso. No, está bien, pero... No, bueno, pará, déjame terminarte Sí. la idea. Y ayer Maxi salió a decir y poner en agenda de nuevo, che, de 10.000, 1.800 se lleva a Nación y 200 se queda a provincia, de 10.000 pesos que gasta alguien en el súper, ¿no? De acuerdo. 1.800 se lo lleva a Nación y 200 pesos quedan en la provincia. Los impuestos, claro. Pero cuando vos salís está la policía, están la salud pública, están todas las cuestiones que tienen iluminación, recolección, recolección es municipal, pero bueno, Sí. todas las cuestiones que tienen que ver con la provincia, todos los dispositivos que se activan cuando vos salís del supermercado, que están por naturaleza y que son de la provincia. ¿Y de Nación cuáles son? Dice él, en este foro de federalismo donde estaba Maxi. ¿Por qué crees que él quiere poner esto en agenda? Porque, en primer lugar, digamos, hace rato digamos, que hay una especie de guerra con este gobierno y las provincias por la coparticipación. Primero porque eso ya es histórico, digamos. Hace rato, digamos, que la nación, el Estado Nacional se lleva el pedazo más grande y las provincias tienen que lidiar con lo que tienen. Es una discusión compleja porque hay provincias que no producen mucho, pero cada provincia puede generar el recurso, más allá de que son todas distintas, porque la verdad que Argentina es tan diversa que todas las provincias tienen, digamos, recursos distintos, algunos más y otros menos. Se puede, digamos, discutir eso, porque es un tema, digamos, complejo. Ahora, que la nación se lleve todos los recursos, te devuelva
un pedazo chico y que vos después tengas que bancar la provincia, o sea, porque la provincia banca a la policía, la educación, salud, y con el pedacito chico que te lo manda y encima te lo manda cuando quiere, y me parece que en ese sentido es una discusión que tiene que llevarse a la práctica, digamos, porque, insisto, lo que dijo Puyaro ahora no es nuevo, digamos, es algo que ya vienen diciendo incluso Puyaro hace tiempo, y otras provincias también, pero nadie se le planta. A ver, creo que el que más se le plantó en ese sentido con un proyecto real fue Quintela. Cada provincia, digo, de hecho, nosotros hay muchas cosas para discutir. Estados Unidos tiene sus estados y cada uno maneja su economía. Es mucho más, digamos, compleja porque incluso territorialmente y habitacionalmente es más grande. Pero nosotros que somos tan miradores, digamos, de ese lugar, no hacemos nada de eso. Y seguimos con este sistema, digamos, te diría feudal, pero más o menos. Y lógicamente en ese sentido tiene total razón. Ahora, hay que pasarlo a la acción, digamos, porque si no es solamente claro, digamos, la discusión por arriba para la negociación, digamos, que viene después, porque... la puja. Por supuesto, una puja en la cual yo entonces no te lo voy a mandar y después digo, bueno, aflojo. Y termina, digamos, ganando un poco la provincia y el resto de la provincia todavía sigue esperando. O sea, ya pasó también en otra época donde, por ejemplo, no sé... Pensá que tenemos también uno de los polos cerealeros más grandes de Sudamérica. Total. Que es San Lorenzo, departamento de San Lorenzo, Timbú es... el cordón portuario. El cordón. Claro. Más plata se genera... Pero total. En blanco. No te estoy hablando de contrabando de cocaína que debe haber ahí, sí, porque cada vez se complica más poder hacer ese control es... Yo no me quiero meter en esa zona, pero porque aparte no tengo datos. Sí. Bueno, pero ¿por qué suben cualquier cosa? ¿Por qué decide? Pueden subir cualquier cosa. A mí me parece que no complejo, es muy complejo. Está gendarmería y ahora ya los guardias se dieron de baja, ahora están haciendo. A ver, los accesos, Seba, es imposible controlar. Yo laburé en el puerto, laburé un tiempo en el puerto. Y la verdad, todo, amigo. Sí, y es que soy un laburante. Y aprendí algunas cosas con eso. Yo creo que los accesos, digamos, cuando vos tenés la visión, digamos, de la política y de lo geográfico, todo es posible, digamos. Controlar es posible. Tenés con qué también, tenés, digamos, fuerzas para eso. No, yo creo, digamos, que no hay decisión. Ahora, ahí justamente tú una economía en negro. En realidad lo preocupante, digamos, de toda esa economía en negro es lo que está diciendo el presidente en cuanto a de dónde vienen los dólares. Digo, que diga que no le importa dónde vienen los dólares, y eso me parece que... Es grave. Bueno, pero volviendo a que es una de las provincias que más recauda, totalmente, es Santa Fe. Totalmente. Porque es una de las provincias que más genera, digamos, una de las provincias que más recauda es Santa Fe, sí. A nivel nacional. Sí. Igual que Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo. Es importante que Maxi Puyaro ponga esto en discusión ahora, que lo ponga, digamos, sobre el tapete para que en agenda, ¿no? Que se discuta lo que realmente se merece la provincia como coparticipación y lo que le cuesta también a la provincia afrontar ciertos gastos. Está bien, pero a mí me parece que con respecto a lo que hablamos hoy, a qué es lo que genera, digamos, la elección y esa sensación, que es lo que termina siendo, digamos, una sensación, más allá de que se plasme o no, digamos, en lo real y en lo físico, es una sensación, digamos, que termina siendo poder, digamos. Y lo que me parece trata de hacer, digamos, el gobierno nacional con las provincias es someterlas, digamos. Sí. A que le rindan, digamos, pleitesía en todos los sentidos, político, económico. Y repito que la discusión está bien, pero si no se lleva adelante, digamos, a la acción lo que se dice, y, digamos, esto es una rosca constante, digamos, que no genera, digamos, soluciones. Mientras tanto, digamos, veo que hay provincias, como por ejemplo, tiene sus métodos, por ejemplo, Puyaro, para hacerlo. Digamos, achicó el gasto por un lado, con determinados, digamos, movimientos que tienen que ver con los trabajadores estatales o públicos, y esa guita, digamos, la destina a otras cosas. Entonces, digamos, por lo menos va cubriendo algunas cuestiones que tienen que ver con seguridad y demás.
No creo que estén muy conformes los de salud. Veo que no están muy conformes y los de la educación. Ya te digo, puede ser que lo que él, digamos, necesite es que Nación le devuelva lo que le tiene que devolver para poder cubrir eso. Bueno, insisto, hay que pasarlo a la práctica. Si no, queda solamente en la discusión, en la puja, digamos, de un pedazo más, un pedazo menos, que tampoco alcanza. Esto que hablaba salió en los canales oficiales de la provincia, como que lo están tratando de poner también un poco en agenda. Me pareció, o sea, que tenía aroma a eso. Sí. Algo que no se habla mucho y que realmente la gente lo tiene que saber, ¿no? Por supuesto. Bueno, agotamos todas las temáticas de esta semana, de estas 2 quincenas, y nos vemos en la próxima a ver qué acontecimientos. De todas maneras, escúchame, de todas maneras, pasa una semana y pasaron muchas más cosas en realidad de las que muchas veces hablamos. Nosotros tocamos temas como importantes, pero pasa es más impresionante, cosas. no te aburrís nunca en este mundo. Loco. No, estamos en una época donde no te podés aburrir, loco. O sea, o mataron a un líder o se murió, O no se sé murió quién. uno. Claro. No, o, por ejemplo, algo que quería, digamos, destacar y que me estaba olvidando. ¿Sabe por qué también muchas veces las elecciones se dan como se dan? Tienen que ver con lo que yo te decía en cuanto a la disociación de muchas veces los políticos con la realidad. Mientras se estaba discutiendo la parte, digamos, o la capa, digamos, discursiva de un candidato o de otro, en Buenos Aires hubo inundaciones y grandes problemas, digamos, en ese sentido. Infraestructura. De infraestructura, y nadie dijo nada. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo la gente va a querer después ir a votar si nadie le soluciona esos problemas? No, Digo. la cantidad de gente damnificada, ¿no? Que tuvo también eso, Total. en ese territorio. Total. Bueno, gracias, Dani. A vos.